Bien, entonces esta es una aproximación 2D al problema que tendrían que resolver ustedes para la barrita, ¿ya? Ahora, la aproximación 2D, el problema de la plaquita, lo que ustedes pueden hacer, si quieren, podrían hacer una probeta que fuese plana, efectivamente, puede ser una solución, y lo que van haciendo es variando los espesores de estos elementitos, y con eso te varía la rigidez, y si tu elemento es perfectamente simétrico, esto anda relativamente bien si es que no hay cambios de secciones muy bruscos en la dirección fuera del plano, ¿ya? Si no, hay que programar elementos finitos 3D, que ya les voy a pasar las formulaciones, es básicamente lo mismo. Pero esto les va a dar un sabor, porque lo que quiero hacer con esto es, acuérdense, teníamos por ahí, ya no están nunca las pizarras acá. Yo creo que habría que mandar a poner, no, pero la grande, ¿dónde está? ¿Está? ¿Está o no? No. La saquearon. Ya. Yo saqué un mouse hoy de la mañana. Bueno, la cosa es que eran dos problemas que íbamos a resolver. Uno en que tirábamos esto de una punta, la otra punta fija, y queríamos ver el campo de tensión y las deformaciones. Y lo otro es cuando teníamos una fuerza distribuida en la punta, ¿ya? Entonces vamos a partir por el problema donde tiramos esta cosa, porque es un poquito más fácil, y después vamos a hacer el otro, ¿ya? Esto lo tienen que adaptar a la malla que tenían ustedes. Esta malla tenía, no me acuerdo, 100 elementos, entre 100 y 200, creo, era la restricción. Y quiero repasar un poquito el código que tengo acá. Este código, de nuevo, estoy grabando mi pantalla, va a haber un video de YouTube asociado a esto, pero no se lo voy a pasar, ¿ya? Y la razón es porque quiero que lo escriban. Es importante que ustedes escriban línea por línea esta cuestión y que si que hay alguna línea que no entienden, la preguntan, ¿ya? Pero nos ponemos en modo soy ingeniero y quiero programar rápido, se importa todo. Es el nombre del archivo MSH. Entonces, el archivo MSH era esta cosa que estudiamos en la clase pasada, ¿cierto? Que tenía un formato súper extraño que se supone que alguna ventaja tendrá, pues, comparado con el otro. Pero, si se acuerdan, este formato tenía la información de los nodos, partía con una información general. ¿Cómo seguía esta cosa? Te estaba diciendo por número, por pieza, ¿ya? Lo separaba como en lo que llaman entidades geométricas. Entonces tenía superficies, líneas, puntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo acá, vamos a la que interesa. La que interesa es la de... Ahora, los nodos, si hay una superficie que digamos, siempre hay una superficie que comparte nodos con una línea, ¿ya? Los nodos para Gmesh van a pertenecer a la línea y no van a aparecer entre los nodos de la superficie. Entonces hay que tener cuidado con eso para en el fondo poder importarlo bien. Entonces, por ejemplo, este registro de acá, ¿qué es lo que dice? Este es un ente de dimensión 2, ¿ya? Aquí está el encabezado, todos parten con un encabezado, después la lista de nodos que pertenecen a esa entidad y después las coordenadas de los nodos. Entonces, el encabezado dice, esta es una entidad geométrica de dimensión 2, el tag o el identificador, el número identificador de esta entidad geométrica es 1, este es 0, no me acuerdo qué lo que era, y hay 81 nodos, ¿ya? Y los números de los nodos que están definidos son estos, que si vemos acá abajo son 81 líneas, entonces son 81 nodos, y luego vienen las coordenadas de los nodos, de aquí a aquí. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esa estructura, se va leyendo este archivo y vamos llenando las matrices y arreglos de conectividad que tenemos. Para los elementos era una cosa parecida. Voy a bajar a donde están los triangulitos. ¿Dónde están los triangulitos? A ver, esto dice elements. Acá está. Entonces, este es el encabezado de los triángulos. Porque, ¿cómo sé? Porque es una cosa de dimensión 2 y como que justo aquí cambió registros que iban de 2, o sea, como elementos en línea que unen dos nodos a 3, tengo 3 noditos. Entonces, ¿qué dice este encabezado? Dice que elementos de dimensión 2, ¿cierto? Corresponden a la entidad geométrica 1, que era la placa. Este 2, no me acuerdo qué era, pero hay 199 elementos definidos, ¿ya? Y estos parten así, tienen el número del elemento seguido por los 3 nodos que se conectan, ¿ya? Y de estos deberían haber 199 registros.
vamos a llegar hasta el final, y son 199 líneas, ¿ya? Entonces, esta parte nos interesan estos triangulitos. Nos interesa obviamente importar todos los nodos, no solamente los que pertenecen a la superficie, porque acuérdense que no se repiten los nodos, entonces hay que importar todos los nodos. Y eso es lo que hice. Entonces el código lo que hace es abrir ese archivo MSH, ¿ya? Y en esta primera parte lo que hago es leer el archivo MSH hasta que encuentro la palabra nodes. Entonces quiero llegar hasta aquí. Me interesa partir leyendo de esta línea acá. Entonces aquí hago un while, le pido línea hasta que la línea contiene la palabra nodes. De ahí le pido una línea más, ¿ya? Y yo sé que esa línea, porque el formato es estándar, ¿cierto? En esa línea, que está de acá, voy a tener el número de entidades geométricas que hay definidas, el número de nodos que hay definido, el identificador de nodo, el número de nodos más chicos y el número de nodos más grande. Entonces si vemos acá, el número de entidades son 11, el número de nodos definidos son 118 y el más chico es el 1 y el más grande el 118. Esto suena extraño, pero para mallas que son particionadas, que cuando uno quiere hacer procesamiento paralelo en elementos finitos, esto tiene sentido, porque los números de nodos no necesariamente van a ser correlativos. Entonces puede que parta en 100 y termine en 201 y podía así manejar varias particiones de mallas. Bueno. Y luego, entonces, una vez que encontré la palabra nodos, pedí una línea más, leo el encabezado. Eso es lo que está ahí. Y ahí lo imprimo para ver que estoy haciendo algo bien. Con el encabezado ya tengo información para empezar a dimensionar las cosas de mi problema. Entonces sé cuántos nodos hay. Entonces voy a inicializar el arreglo de coordenadas. Y aquí le puse número de nodos más 1, porque como en Python los índices parten en 0, quiero en el fondo asociar el número del nodo directamente con las coordenadas del nodo, ¿ya? Entonces usar directamente el tag y no tener que estar restando 1, sumando 1, en el fondo para ser ordenado. Y luego, ¿qué hago? Entonces, NumEntityBlocks, estos son 11, el número de cosas que hay. Entonces, entre los puntos del dominio, que son 5, y las 4 líneas y la superficie, hay 11 cosas, ¿cierto? Entonces, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, y después 6, 7, 8, 9, 10 la superficie, y la 11 el hoyo, que no lo estamos incluyendo. Esa es la cosa. Que al final se saca, pero se cuenta como una entidad. Entonces lo que hago aquí es un loop para todas las entidades, ¿ya? Entonces para el número de entidades que tengo, para cada entidad voy a hacer algo parecido que lo que hice antes. Voy a leer una línea y ese tiene el encabezado. Entonces, por ejemplo, estamos aquí parados, ese encabezado aquí, vamos a este que es más interesante. Leo el encabezado. Entonces esa línea ahí dice la dimensión, el tag, parametric, numNodes in block. Entonces, dimensión 2, el tag, el identificador, ¿cierto? Si es paramétrico o no, son 81 nodos. Lo del paramétrico no lo pesquen. Pero una vez que tengo esto, yo puedo empezar a leer, primero que nada, los números de nodos que están definidos en esta entidad. Entonces, esta primera... Puedes cerrar la ventana. Ya. Entonces, leo los números de los nodos y los voy guardando. Entonces ya tengo una lista definida del largo apropiado y simplemente voy leyendo. Entonces voy pidiéndole un new line cada vez, le pido split, ¿cierto? Y voy guardando esto dentro de ese arreglito. Y luego hago lo mismo, pero para las coordenadas de los nodos, ¿ya? Entonces las coordenadas de los nodos, digamos, al nodo que tiene este tag, este número, yo leo de la línea, le hago en una línea le estoy haciendo un readline y un split para que me salgan ahí los elementos, y simplemente voy a leer las 3 coordenadas y las voy a tirar en la correspondiente parte de la regla, ¿ya? Eso es eso. Y de ahí viene otro ciclo para los elementos. Entonces de ahí se supone que uno terminó y puede venir adelante y leer hasta que se encuentre la palabra elemento. De nuevo, la parte de elementos tiene otro encabezado, que es eso que se lee ahí. Y después
aquí sí viene un poquito más de magia. Primero que nada, se inicializa el arreglo de conectividad, ¿ya? Entonces acuérdense, el arreglo de conectividad tenía tamaño en número de elementos por número de nodos, ¿ya? Porque quiero el elemento 1 conecta a los nodos 10, 11, 13, qué sé yo, porque son triangulitos, por eso. Entonces voy a armar un arreglo de ese tamaño. Ahora, el número de elementos que me da Gmesh es el número de elementos global que hay. Eso incluye línea, incluye triángulo, incluye punto, incluye cubitos que están trabajando en 3D. Entonces, esta conectividad va a ser tan grande como el número de elementos totales que tengo, pero los triángulos va a ser mucho menos los triángulos que yo tengo, ¿ya? Entonces, para no confundirme, inicializo también un arreglo que tiene los tags, que lo inicializo en -1, ¿ya? Porque ¿qué quiero hacer? De todos los elementos que me tiene definido Gmesh, quiero sacar solo los triángulos. No quiero sacar nada más, ¿ya? Entonces voy a definir todos los tags que son -1, voy a decir son como elementos que estaban en Gmesh pero que no los estoy pescando, y todos los demás van a tener un número distinto, ¿cierto? ¿Se cacha eso? ¿Sí? Lo repito. Acá estamos leyendo los elementos, ¿ya? Lo primero que se hace es leer encabezado, y el encabezado me dice que hay 207 elementos, ¿ya? Esos 207 elementos son 199 triángulos, más habrán 5 puntos y habrán un par de líneas entre medio, ¿ya? Entonces, es más que solamente los triángulos. Entonces yo quiero solamente leer los triángulos, porque con eso esos son mis elementos, ¿ya? Entonces, lo que quiero hacer es saltarme los que no son triángulos y no leerlos nomás, sino que guardar solo eso y tener un registro de cuáles están definidos y cuáles son triángulos y cuáles no. Eso es todo. Pero mi arreglo de conectividad tiene el tamaño 207. Es como que estuviera preparado para tener 207 triángulos, pero en verdad van a haber 199. ¿Ya? De ahí la lectura de esta cosa es parecida. Todas las entidades tienen un encabezado, ¿cierto? Que tiene la dimensión, el tag, el tipo de elemento, ese numerito es importante, y el número de elementos en el bloque, ¿ya? Entonces, quiero ir leyendo de esta lista de acá. Entonces, por ejemplo, estoy en este encabezado, que va a decir dimensión 2, número de entidad 1, ¿ya? Este 2 de aquí corresponde a el tipo de elemento, triángulo. Entonces, si ven este 2, van a la documentación de Gmesh, le va a decir, cuando estos 2, quiere decir que todo lo que viene para abajo es triángulo, ¿ya? Entonces, queremos concentrarnos en estos números y no en los otros. Y hay 199 de estos. Entonces, ¿qué hago? Para el número total de elementos en el bloque, ¿ya? Primero que nada, leo una línea, saco el tag de esa línea y ahora decido si es que el tipo de elemento que corresponde a este bloque es 2. Entonces voy guardando el tag, entonces actualizo este arreglo que tenía los tags, que está inicializado con puros -1. Este va a cambiar a algo distinto de -1 solamente si es un elemento tipo triángulo. Eso me va a servir más adelante para hacer otras cosas. Y guardo la conectividad asociada a ese elemento. Entonces con esto extraigo todos los elementos de esa línea, del 1 en adelante, y lo guardo en la conectividad, ¿ya? Eso es todo. Aquí la lógica, en el fondo, si ustedes tienen una malla que tiene distintas partes, que hace distintas cosas en distintos lugares, todo está en leer este tipo de elementos, ¿cierto? Hacer distintas cosas dependiendo del tipo de elemento. Y también vamos a ver más adelante el tema de los grupos físicos. Con los grupos físicos yo también le doy otro agrupo de elementos a distintas zonas en el fondo. Y con eso puedo poner, por ejemplo, las condiciones de borde o otras cosas. Ya. Y luego lo que hago es graficar todos los nodos con color taupe claro. ¿Se acuerdan del taupe? Pero esas eran las líneas. Todas las líneas son taupe claro y todos los nodos son rojo. Y eso es todo lo que hago. Eso es todo lo que hace esta cuestión, ¿ya? Pero ahí está el review de hace 2 semanas. ¿Dudas hasta aquí?
Entonces, lo que yo espero de ustedes es que lleguen a su casa, vean los videos y programen esta cosa y lo prueben. Deberías darle algo así, pero con la malla de ustedes. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, tenemos los triangulitos y vamos a transformar esto en, ¿cómo se llama? En un problema de elemento finito. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta? Ahora tenemos la geometría, pero nos falta... ¿Cómo? Claro, ahora tengo los... Para cada elemento, para yo evaluar la matriz de rigidez, necesito los nodos y las propiedades. Pues necesito el espesor, el módulo especial y el nu, el ρ, ¿cierto? Eso es todo lo que necesito para evaluar la rigidez. Entonces, ya tenemos una rutina que evalúa la rigidez, que es lo que vimos en las clases anteriores y eso estaba funcionando. Hicimos todo ese rollo de los valores propios y modos de cuerpo rígido y hablamos de todo eso, ¿cierto? Ahora tenemos que armar esto y armar una matriz de rigidez global para todo esto, ¿ya? Y nos va a faltar poner las condiciones de borde, que tenga un lado derecho y un lado izquierdo, ¿ya? Que en el fondo vamos a imponer la solución ahí. Entonces, para los nodos que están aquí y los nodos que están aquí, les vamos a decir, aquí la solución es tanto, y si se acuerdan, cuando se hacía la partición de la matriz de rigidez, ahí los nodos que están a este lado acá, a todos les vamos a poner condición 0, y a todos los que están al lado de acá de la malla les ponemos condición igual a lo que queramos, ¿ya? Y después de eso se pasa a graficar distintas cosas. Entonces, ese es el pedazo de código que queda. Entonces, a ver, me estaba preparando para hacer exactamente eso. Si se fijan, from elements.d estaba importando los elementos CST. Esta es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Entonces, si se acuerdan, CST stiffness, esto es lo que desarrollamos en la clase pasada. Yo lo cambié aquí a la formulación. No, sí, lo teníamos bien esto. Ya. Entonces tengo este módulo donde, si que yo le paso las coordenadas x y del triángulo, les paso sus propiedades, me devuelve la rigidez, ¿ya? Entonces, lo que yo debería hacer ahora, díganme ustedes, ¿cómo sigo? Tenemos 18 minutos para terminar de hacer esta cosa. La vamos a hacer sucio, después la vamos a limpiar un poquito más para que sea... ¿Sí? ¿Sí? Ya, tenemos que armar... Claro, ahora los tenemos, ahora los sacamos del X y Z, los leímos de un archivo de texto. ¿Ya? Entonces, queremos armar K por U igual F. ¿Qué tamaño tiene K? 2 por el número de nodos. ¿Por qué? Exacto. El triangulito tiene 2 grados de libertad por nodo. Entonces, ¿cuántos nodos tengo? Bueno, lo sé de acá arriba, pues cuando leí el encabezado de todo, tenían un nodes, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es decir que K lo inicializo a una matriz con ceros de dimensiones numNodes por numNodes, tipo de datos double. Esta es una matriz llena de puros ceros, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el tamaño de esta matriz va a crecer con el cuadrado del número de nodos que yo tengo, ¿ya? Y por cada grado de libertad extra que yo tengo, por cada... O sea, va a crecer con 4n cuadrado en el fondo, donde n es el número de nodos, ¿ya? Y cada una de esas componentes tiene un tamaño double. Aquí, un double, ¿cuánto pesa en memoria? Un double. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿16 o 8? 8. Esto es, si en la duda, size of double, es una búsqueda que hago siempre. El double pesa 8 bytes. ¿Ya? ¿Cuánto es un byte? O sea, ¿esto pesa cuánto? 64 bits. ¿Qué significa eso? Que si tengo una matriz, no sé, pues tengo 10 elementos, perdón, tengo 10 nodos, entonces tengo 10 nodos, eso quiere decir que ¿cuántos grados de libertad tengo? 20 grados de libertad. A todo esto no estoy hablando en inglés, ¿cierto? No importa. Mi matriz de rigidez va a ser de 20 por
20, ¿cierto? Es el tamaño de la matriz de RGB. Eso quiere decir que tengo que almacenar 8 bytes por 20 por 20 bytes. ¿Cuánto es eso? Chuta, qué rabia. Esto en bytes. Eso es lo que me da en memoria. Es decir, 3.2 kilobytes. Hagamos lo mismo ahora si es que tengo 100. Tengo 100 nodos. ¿Cuánto grado de libertad tengo? Gracias. Esto es 200 por 200. Este va a subir a 200 aquí, 200 al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? Esos son 320 kilos. ¿Ya? Si duplico eso, se me cuadruplica esto. ¿Ya? ¿Ven el problema? Rápidamente uno se empieza a quedar sin memoria. Y esta matriz K, son casi puros ceros. ¿Ya? Entonces existe toda una clase de matrices que uno puede usar que se llaman matrices dispersas, que permiten no hacer todas las multiplicaciones por cero que tengo de mi matriz llena, y eso me permite que el uso de memoria de un programa de elementos finitos no crezca con el cuadrado del número de grados de libertad, sino que crezca con el número de grados de libertad directamente. Eso me permite abordar problemas grandes. Pero les digo esto porque esto es fácilmente algo con lo que se pueden topar en su proyecto. O sea, es re fácil tener un problema de 200 nodos. Esto es una malla súper sencilla, si se van a 3D van a tener más nodos. Y su computador se va a quedar sin memoria, profe, ¿qué hago? Bueno, hay que usar matrices dispersas. Y es solamente definir la matriz como dispersa y llamar funciones distintas nomás, pero no es nada raro. Más encima los cálculos son todos más rápidos, las inversiones de matrices, porque evitáis todas esas multiplicaciones por cero. ¿Ya? Entonces, tip. Llenemos esta matriz K. ¿Cómo lo hago? Cada elemento, armar integrando sobre cada elemento, armar su matriz y sumarle lo que trabaja. Claro, tengo que hacer método de rigidez directa, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer MRD. ¿Qué tengo? Tengo tags. En tags tengo -1 si el elemento no está definido, o tengo el tag del elemento si es que el elemento sí está definido. ¿Ya? Es como medio redundante, pero así es la vida. Y tengo además la conectividad. Definamos algunas propiedades. A ver, cuando estábamos probando esta cosa, estas eran mis propiedades. Entonces voy a definir un diccionario con las propiedades que va a tener mi elemento. Entonces va a tener un módulo de elasticidad de 1 por el momento, un nu de 0,3, el Bx va a ser 1, Bi va a ser 1, espesor vale 2. Esas son las propiedades del elemento. ¿Ya? Entonces voy a hacer for tag in tags. ¿Ya? Entonces voy a ir recorriendo el archivo tags. ¿Ya? Y además tengo que ir recorriendo el archivo connect. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, voy a usar esta cosa. Voy a hacer un enumerate. Eso lo que hace es, en tag me va poniendo el tag y en i me va poniendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La otra forma de hacer lo mismo sería ir con el contador. ¿Qué sé yo? ¿Me siguieron eso? Esa línea que está ahí, esto de ahí, en Python es equivalente a lo siguiente: for tag in tags, que eso me recorre todos los tags, y yo parto con i igual a 0 y voy haciendo i más igual 1. Entonces esta línea hace lo mismo que esto. ¿Ya? Quiero recorrer estas cosas. Entonces veámoslo, a ver, print i tag. Ya. Veamos qué hace esta cosa. Entonces, si ven, siempre al i le corresponde su tag, excepto para los primeros elementos que no están definidos. El elemento 0 va a tener un tag -1 porque no es un triángulo en el fondo. Y si vemos, si yo además pongo aquí connect del tag y voy poniendo los nodos, voy imprimiendo los noditos, lo que vamos a ver aquí es que todos los que están definidos con este -1 tienen basura, y yo no sé qué será esa cuestión, pero no me sirve porque
No sé de dónde habrá salido esa cosa, pero no me importa porque no voy a usar esos valores, ¿ya? No corresponden a nada. Entonces, para cada una de estas cosas, primero que nada, los nodos del elemento son eso que escribí delante. Esos son los nodos del elemento. Y lo que quiero hacer es que if tag, perdón, hagámoslo antes. Por eso, porque cuando tag es negativo, esto es lo que pasó aquí. Cuando tag es negativo, o sea, tag puede ser -1 y te tagará la última línea del archivo connect. O sea, volvamos a hacerlo con el i ahora. A ver. Imprimamos esto con el i. No sé si me cacharon. Claro, los elementos que son negativos ahora tienen todos 0. Lo que estaba pasando antes es que como estaba evaluando el archivo connect en -1, Python me estaba tirando el último registro que era este. Por eso salía ese numerito antes. Pero ahora son 0. Ok. Entonces lo que quiero hacer es que if el tag es mayor o igual que 0, no va a ser 0, pero por si acaso, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué necesito? Necesito saber los números del nodo de este elemento, de los nodos de este elemento. Esos son eso. La conectividad, aquí puedo poner tag o puedo poner conectividad, da lo mismo. Y ahora quiero saber el x y z de este elemento. Entonces quiero saber los nodos, las coordenadas de los nodos solamente de este elemento. Entonces voy a hacer x y z de este elemento. Eso es, accede a los nodos x y z en nodes y dame todas las coordenadas. Entonces podemos hacer el print aquí adentro, y agregar esto ahí, para ir mirando lo que pasa. Entonces van a ver ahora, bueno, esto va a ocurrir solamente si el tag es positivo. Entonces los primeros -1, los primeros no aparecen. Y después vemos, para el i207 corresponde al tag 207. Estos son los nodos tanto, tanto y tanto. Y en coordenadas son eso. ¿Ya? Con eso yo ya puedo ir poniendo cosas en la matriz de RGB, porque ahora lo que uno hace, ¿se acuerdan cómo era esto? ¿Qué tengo que hacer? Entonces for i, cambiemos aquí el contador, a ver, usemos aquí k, para ser consistentes con lo que teníamos antes. Entonces for i in range, ¿qué range? A ver, cada elemento, ¿cuál va a ser la dimensión de la matriz de rigidez de cada elemento? 6, porque hay 3 nodos y cada nodo tiene 2 grados de libertad. ¿Ya? Entonces, lo que quiero hacer es ver a qué grado de libertad global corresponden los grados de libertad locales de este elemento. Entonces voy a hacer, aquí tengo 6, aquí tengo 6, el IJ. Entonces, el nodo, el grado de libertad I. Entonces, a ver, este elemento va a tener grado de libertad 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y estos van a tener una correspondencia con los grados de libertad globales. ¿Ya? ¿Cuál es esa correspondencia? Sí, pues, la misma, exacto. A ver, el nodo I global, el nodo 10, ¿qué grados de libertad se definen ahí? Se definen el 20 y el 21. ¿Ya? Porque cada nodo yo defino 2 grados de libertad. Entonces aquí, esta cosa lo llamamos P. El P es 2 por I. Aquí, bueno, hacíamos una listita de los grados de libertad, lo hacíamos de la siguiente manera. ¿Se acuerdan el arreglo D? Entonces el arreglo D que tenía los nodos, tenía los grados de libertad en el fondo que correspondían a esos nodos. Entonces, ¿cómo podía hacer esto? Era
es el primer nodo. Entonces el primer grado de libertad va a ser, lo vamos a hacer así no, por el momento, eso seguido de esto más 1. Y estos son 1 y 2. 1 y 2. Entonces aquí P es D en I y Q era D en J. Y ahora sabemos que K en P, Q tiene que ser igual a la matriz de rigidez del elemento en I, J. Eso es método de rigidez directa. Y ahí sumo. ¿Ya? Antes tengo que evaluar cuál es la matriz de rigidez del elemento. Para eso voy a llamar CST stiffness, que lo tengo definido ahí. Ahí. Entonces aquí le voy a poner XIE y el prop ya lo tengo definido acá arriba. ¿Ya? Entonces, para cada elemento E voy a ir sacando sus coordenadas, ir evaluando esta matriz y las voy a ir colocando donde corresponda en la matriz de rigidez. ¿Cómo? Ah, ya. El FN lo tengo definido. Ah, pero me lo va a tirar igual. Así. El F no lo hemos sacado todavía, así que no estamos haciendo nada con el F. Vamos a abrir una nueva figura. Mat show K. Y con esto vamos a terminar. ¿Qué dice? Ya, color por index 186 está out of bounds por... aquí un pequeño detalle. Aquí sí hay que tener cuidado porque los números de nodos en Gmsh parten de 1. Entonces aquí sí tengo que restarle el 1 a esta cuestión. Entonces hay que tener cuidadito con esta cosa. Voy a agarrar todo lo que dice nodes, así. Y le vamos a restar 1 nomás, así. Claro, adentro. ¿Qué dice? Entonces quiero agarrar eso y menos 1. ¿Está bien ahí o no? No está 100% bien porque me quedó este menos 1 acá afuera. ¿Cómo? Parece estar bien, a ver. ¿Okay? 84, axis 1. La matriz K tiene 2 por esto, ¿cierto? 2 por eso. Ese es otro problema que tenía. Ya. Y con esa última llamada que hice acá, match show, lo que les quiero mostrar es la matriz de rigidez. Este match show te muestra exactamente la matriz de rigidez. Y ahí tienen los elementos de la diagonal. Y tienen algunos elementos fuera de la diagonal. A ver, veamos. Voy a controlar un poquito esto. Selim. A ver. Los límites van como entre 6 y 2. Entonces, es entre menos 6 y 6, así. Para que sea. Entonces el verde son ceros. Todo lo demás tiene algún valor. Entonces si se fijan, esta matriz es casi puro cero. ¿Ya? Y hay algunos elementos ahí que están... Entonces veamos una cosa, no hemos aplicado ninguna condición de borde todavía. Entonces esta es una plaquita en el aire. Entonces, de acuerdo a eso, ¿esta matriz es invertible o no es invertible?
No invertible, ¿por qué? Porque tiene ¿cuántos grados del... en el fondo, ¿cuántos valores propios cero tiene? ¿Mm? No. No. Vamos a sacarlo. Aquí. Ahí está el código para ver los valores y vectores propios. Entonces vamos a tomar esto y voy a comentar en las figuritas. Entonces de los lam i entonces fíjense, tiene un valor propio 0, dos valores propios 0, tres valores propios 0. Solo 3. ¿Por qué? Porque la placa es un cuerpo, es un solo cuerpo. Y como no está conectado a nada, ese cuerpo tiene que ser un sólido rígido que va a tener sus 3 grados de libertad de cuerpo rígido, pero va a ser eso nomás. Así como el elemento, cuando uno va ensamblando cosas y si están bien conectadas unas con otras, la plaquita también, una vez ensamblada, va a tener sus 3 modos de cuerpo rígido y los demás van a ser todos modos de orden superior. Ya. Lo que nos queda es poner condición de borde en los dos lados, tirar, ver deformada, graficar stresses, ¿ya? Vamos a luz, cámara, acción. ¿Saben para qué es eso, no? Porque de ahí uno puede alinear los audios. Uno ve dónde está el pic ese y alinear los audios y no se desincroniza. Aprendiendo en elementos finitos, ¿cierto? Todo menos elementos finitos. Ya, entonces lo que pueden ver aquí, en esto estábamos pues, hace una semana, o hace más de una semana, y yo voy a asumir que no hicieron nada con el código. ¿Alguien hizo algo con el código en ese tiempo? Ya. ¿Ah? ¿Tú hiciste? No, nadie. Ya.